Y el Señor puso esta inquietud, que la iglesia de Él está desconectada del cuerpo. La iglesia del Señor está sufriendo cierta desconexión del cuerpo. Está unida en sí, en lo organizacional, en lo estructural, pero desalineada del cuerpo. No está alineada al cuerpo. Y yo pensaba justamente en eso antes de subir a la plataforma a predicar. Y me impacta este verso que respalda justamente aquello, porque la primera iglesia es el modelo de la iglesia que Jesús dejó. Es la iglesia madre, o sea, de ahí, ese es el modelo que tenemos. Ese es el espejo en el cual tenemos que mirarnos. Esa es la iglesia. A esa es la iglesia en la que nosotros tenemos que enfocarnos y apuntar para llegar a ser esa iglesia. La iglesia primera. La iglesia que Él estableció. Y esta iglesia tenía ciertas características. La característica de la que yo quiero hablarle hoy es que esta iglesia tenía un corazón. El pastor Teddy no tiene 4 corazones, no tiene 5 corazones, tiene un corazón. En este lugar, cuando nosotros nos reunimos, todos debiéramos ser parte de un corazón. No hay 2 corazones, hay un corazón. Cuando hablamos de esta iglesia, la primera iglesia, la iglesia que nace en Jerusalén, pocos meses después de que Jesús resucitara, se establece justamente la iglesia, y la iglesia empieza a tener estructura como iglesia, empieza a andar como iglesia, a hablar como iglesia, y la iglesia cada día se hacía más fuerte, se incrementaba. La iglesia no, si bien es cierto, la componían personas y la iglesia crecía en número, pero era edificada en la palabra. La iglesia oía al Señor hasta que la iglesia terminó estando bien conectada con la promesa que Jesús les había dado. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso encontramos en el libro de los Hechos el Espíritu Santo descendiendo y el Espíritu Santo anunciando, direccionando y hablando. O sea, cuando los apóstoles tenían que tomar una decisión, ellos decían de la siguiente manera: nos pareció bien a nosotros, a los apóstoles, a los ancianos, a la iglesia y también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo direccionando. Cuando vemos nosotros esta iglesia, la iglesia que nace no de la comodidad, porque no había comodidad, no había un edificio donde se reuniera la iglesia, no había estructuras formales, no había presión, no había, solamente había amenaza externamente, había persecución externamente. Pero esa iglesia que nace en un caos por medio de la palabra que Jesús sembró, porque Jesús sembró la palabra, y por medio de esa palabra, que fue el mismo, el grano de tierra que se sembró para toda la humanidad, desde ahí nace la iglesia del Señor. Esa iglesia no se reunía en megas iglesias, hablando de templos, sino que esa iglesia se caracterizaba porque tenía un corazón y un alma. Un corazón. Entonces la unidad no nació en tiempos fáciles, nació en tiempos de presión. Ahí nace la iglesia. Y la iglesia tiene esa conexión, empieza a unirse entre sí por la coyuntura. Los apóstoles eran respetados, los profetas eran respetados, los evangelistas eran respetados, los maestros eran respetados, y los que pertenecían a la iglesia también tenían una voz. Porque cuando dicen nos pareció bien, le pareció bien a la iglesia, no estaba hablando del pastor de esa iglesia, sino la opinión en conjunto. Había un espíritu que operaba en la iglesia. Cuando el Señor le da el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, cada una de ellas tenía un espíritu operante. Una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia fuerte, una iglesia débil. Cada una tenía ciertas características. Entonces, esta iglesia que Él establece al comienzo, que tenía un corazón. ¿Qué tenía?
En el pensamiento hebreo, el corazón no era solo emociones, como lo leemos hoy nosotros. Cuando hablan acerca del corazón, ellos entienden, el judío entiende que el corazón, en el corazón estaba el centro de las decisiones. Ahí es donde se toman las decisiones. Para el judío es importante el corazón, porque es desde ahí donde se toman las decisiones. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Jesús lo reafirmó diciendo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces ahí está el centro de las decisiones. También está el centro de la voluntad. En el corazón es donde el hombre toma decisiones y también está la voluntad de hacer y de tomar esas decisiones. Donde está el centro del pensamiento. La iglesia piensa. La iglesia tiene un espíritu gobernante. Por eso el Señor habla acerca de del mensaje a las distintas iglesias. Porque la iglesia debe oír y oír bien, debe tomar decisiones conforme la voluntad de quien la gobierna. Y pregunto, ¿quién gobierna la iglesia? Cristo. Él es la cabeza y Él gobierna la iglesia. Ahora, Cristo establece reglas como gobernante y Jesús sectoría la iglesia donde se reúnen para ir edificándose en amor a través del discipulado, a través de la enseñanza. Por lo tanto, el hombre que Dios puso en este lugar y la mujer son los pastores. Ellos son los gobernantes. Ellos son a los que Dios le dio la visión de cómo guiar, de qué anunciar, de cómo preparar estos 21 días de ayuno. Ellos tienen ya claro para dónde ustedes tienen que ser conducidos. Pero no fue idea de ellos, la idea fue de Jesús, del Señor. Entonces ahí están los pensamientos. Pero también la iglesia es donde está el centro, o sea, el corazón de la iglesia es donde está el centro de la identidad de ella. Cuando Lucas escribe que eran de un corazón, estaba diciendo que ellos tenían una misma pasión. ¿Qué tenían? ¿Qué más tenían? Diga conmigo, una misma visión. ¿Qué tenían? Una misma visión. No es que cada uno hacía lo que bien le pareciera. Ellos tenían una visión. El pastor Teddy expresó claramente cuál era la visión de la iglesia. ¿Cierto? Anunciar, predicar, preparar. Él prácticamente desglosó todo lo que vamos a compartir hoy día. Pero la iglesia tiene que visionar. Tiene que tener una estructura visional. La visión nace no del corazón del hombre, sino del corazón de Dios. Por lo tanto, la iglesia no inventó la visión. La iglesia obedece a la visión que Jesús le dio para que la llevara la iglesia a cabo. Por eso la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Esta iglesia también debe tener un mismo compromiso. Debe estar conectada, comprometida. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos? Eso es estar comprometido con la iglesia. Me comprometo a ser parte, a ser edificado. Me comprometo a crecer yo, pero también que otros crezcan. El segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces hay un mandamiento medio escondido entre el primero y el que conocemos como segundo, que es amar al prójimo. Pero no puedes amar al prójimo si no nos amamos. O sea, lo podemos amar, pero lo vamos a amar conforme nos amamos nosotros. O sea, si no nos amamos tanto, no vamos a amar tanto. Pero tenemos que tener este compromiso. ¿Y qué más tenía esta iglesia? ¿Qué representa el corazón de esta iglesia? Tenían un mismo sentir espiritual. Había un mismo sentir. Ahora, ¿qué dijo Jesús en Filipenses? Dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿dónde? ¿O en quién? En Cristo Jesús. Este sentir. ¿Qué sentir? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó, o sea, él tenía un sentir
el sentir de entregarse, el sentir de darse, el sentir de esforzarse. Por eso Dios te llama y eres discipulado, y yo también me incluyo como parte de la iglesia para que yo pueda tener el mismo sentir. El sentir que tienen los pastores lo tengo yo. El sentir que tienen los pastores de Correa lo tengo yo. El sentir que tienen los hermanos lo tengo yo, los que cantaban. Todos necesitamos sentir lo mismo. Sentir, porque tenemos un cuerpo, hay un corazón, hay un alma, hay un espíritu, hay un sentir. Y esto no era algo ficticio, fantasioso, era real. Dice que la iglesia tenía un corazón. Él dijo, este es mi cuerpo y en él yo voy a habitar. Por eso Jesús dijo, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Porque están reunidos en mi nombre y son mi cuerpo. Me hago representar en ellos. O sea, Jesús no murió por un edificio, Él murió por su iglesia. La Escritura dice que Cristo la amó, que se entregó a sí mismo por ella. Ahora, pregunto, si Cristo amó a esta iglesia, ¿no debiéramos nosotros también amarla? Si la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no debiéramos nosotros amarla? ¿No debiéramos nosotros venir corriendo al discipulado porque amamos la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia? ¿Los pastores están fuera de la iglesia o están dentro de la iglesia? Y tenemos que amarlos porque son parte del cuerpo. Porque la Biblia dice que Dios constituyó a unos, apóstoles, profetas, pero los constituye, los establece. ¿Y cuál es la misión que tienen los pastores? Edificar a no a los de allá, sino a ustedes, a los santos, para prepararlos para que hagan la obra del ministerio. Entonces, la iglesia del Señor, la iglesia que Él establece, tiene que ser amada por quienes la componen. Por eso Jesús, cuando habla acerca de la analogía del hombre y de la mujer, Él dice que el hombre que no ama a su mujer es como aquel que no ama su propio cuerpo. Tiene que amar, el hombre tiene que amar a su mujer como a su propio cuerpo. ¿Y quién no ama su cuerpo? Y el que lo ama, ¿qué hace con su cuerpo? Lo cuida y lo sustenta. Lo cuida. El que está a tu lado es parte de tu cuerpo y tienes que cuidarlo. Pero hay que amar a la iglesia. Amarla. ¿Qué hay que hacer con la iglesia si la amamos? Defenderla. ¿Cuántos defienden la iglesia? ¿Cuántos de aquí son así guerreros que cuando alguien quiere hablar mal de alguien se paran en la brecha y le dicen, a ver, no hables mal de mi cuerpo, por favor? Si me amas a mí, también tienes que amar al innombrable. La iglesia tiene que defenderse. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Tiene que cuidarse. Tenemos que cuidarla, tenemos que hablar bien de ella, tenemos que permanecer en ella. Cuando otros se van, permanecer nosotros. Saber que es necesario permanecer. Tenemos que invertir tiempo, invertir energía, esfuerzo, dinero, recursos. En la iglesia tenemos que entregarnos por completo. Porque si nosotros nos entregamos por completo, es señal que estamos amando la visión que Jesús tuvo de la iglesia. Porque la visión que Jesús tuvo es brillante, es extraordinaria. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, que nunca jamás ha conocido una derrota. ¿Y qué más tenemos que hacer con esta iglesia? Tenemos que honrarla. ¿Qué tenemos que hacer? Honrarla. Darle honra. La honra hay que darla a la iglesia. Es un honor. La iglesia es algo glorioso. La iglesia es tremenda. Miren, aquí nosotros, si nos formamos como iglesia y estamos unidos entre sí por la coyuntura,
La gente va a venir acá y van a experimentar milagros, sanidades, restauración, todo. Usted sabe que los pastores estamos todos, o debiéramos estar todos conectados. Y yo sé que la mayoría de los pastores nunca fueron a la universidad, pero son doctores, son abogados, son maestros, son albañil, son psicólogos, son psiquiatras, son carpinteros, son capellanes, son todo. Porque Dios los prepara para toda buena obra. La iglesia hay que honrarla. ¿Cómo podemos honrar a la iglesia? Honrando la autoridad apostólica que Él establece, honrando lo que Dios establece para dirigir, direccionar a la iglesia. Y necesitamos honrar lo que Él establece. ¿Qué tenemos que honrar? La obra de Dios, hay que honrarla. Todo lo que Él establece tiene que ser honrado. Todo lo que tenga conexión con el reino de Dios tiene que ser honrado. Tenemos que honrar. Honrar es reconocer autoridad, reconocer señorío, reconocer poder. Honrar. ¿Qué más tenemos que hacer? La iglesia tiene que entrar en el mover del Espíritu. La iglesia tiene que estar conectada al Espíritu. La iglesia del Señor no solamente camina por el camino de la honra, sino que ella vive la honra dada por Dios, merecida. O sea, Dios nos da una honra a nosotros. Cuando la Biblia habla acerca del servicio a los santos, habla de la recompensa de aquellos que sirven a los santos. ¿Cómo sería honrar a la iglesia hoy? Honrar a los líderes espirituales, honrar el orden, honrar el servicio, honrar la presencia de Dios en medio del cuerpo. Cuando no se honra, ¿sabe lo que ocurre? Se critica. Cuando se honra, se edifica. Hay que darle honra, hay que ponerle empeño, hay que dar lo mejor, esforzarnos por, si voy a, como dijo el pastor Teddy y las hermanas, que no había guitarra, no había, pero ellas le hicieron con todo eso, es poner el corazón a lo que hacemos. O sea, si vamos a orar, oremos con ganas. Si vamos a ayunar, ayunemos con ganas. Si vamos a hacer algo, hagámoslo con el corazón. Pongámosle una honra a lo que hacemos. La iglesia tiene que saber que hay un trabajo que hay que llevar a cabo. Entonces tenemos que servir. La iglesia servía activamente. No eran espectadores, eran participantes. La iglesia del primer siglo no era consumidora, era colaboradora. Amaban sin ser vista o sin querer ser vista. Amaban, honraban sin trabajar largos discursos. Ellos lo hacían nomás. Ellos se entregaron, amaron. Por eso necesitamos amar, necesitamos honrar, necesitamos trabajar, necesitamos ser una iglesia poderosa, una iglesia activa. Ahora, ¿por qué tenían ese nivel de unidad? ¿Por qué lo alcanzaron? Porque entendieron algo poderoso, entendieron que Cristo lo había dado todo. Y lo mínimo que ellos podían hacer es darlo todo. ¿Por qué más esta iglesia alcanzó la unidad? Porque ellos sabían que había alguien que los había amado sin condición alguna. Por eso esta iglesia vivió la unidad, porque fueron impactados por el Espíritu Santo. Cuando uno entiende el sacrificio que Jesús hizo, deja de vivir para sí y se entrega por completo. Ustedes saben más que yo del testimonio del pastor Teddy, cómo era él antes de conocer al Señor. Cuando tuvo un atentado en la cárcel, miren la obra que él hace en la cárcel. Cuántas personas que están privadas de la libertad lo admiran, su esfuerzo, su pasión, la paciencia de la pastora, porque a veces él no está, su esposo, cuando se va a Estados Unidos,
A veces de pronto lo llamo y me contesta él por videollamada y me dice, bien chileno, menos mal que me llamaste, estaba aburrido, no sabía con quién hablar, no tengo idea cómo se habla en inglés. Y hablaba un rato español. No sé, que de pronto le hago una videollamada y está en Estados Unidos. Pero miren, el esfuerzo. ¿Cuánta riqueza tiene este hombre de Dios en los cielos? ¿Cuánto acumulado ahí arriba? Porque ama a la iglesia, ama el cuerpo, lo ama. Te pregunto, ¿amas a la iglesia? ¿Realmente la amas con todo tu corazón? No me responda, por favor. Medite uno de estos días, respóndale al Señor y dígale, Señor, yo amo todo lo que tenga que ver contigo. Lo amo. La iglesia moderna está enfrentando el individualismo, está enfrentando el consumismo espiritual. La iglesia está criticándose entre ella misma. La iglesia ha perdido el horizonte. La iglesia, cada una, no significa que todos vivamos juntos, como el ejemplo que puse al comienzo del estadio. Lo que tenemos que hacer es estar conectados en el Espíritu. ¿Sabe que la iglesia vive temporadas? Temporadas de evangelismo, temporadas de oración, temporadas de ayuno. Pasa por tiempo la iglesia a nivel mundial. La iglesia del Señor escucha al Señor, lo escucha. No necesitamos nosotros una iglesia perfecta, necesitamos una iglesia que tenga un corazón, un solo corazón. ¿Quién va a perfeccionar la iglesia? El que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta que Él vuelva. El corazón humano bombea sangre a todo el cuerpo. Si el corazón falla, el cuerpo sufre. Si el corazón se divide, el cuerpo colapsa. La iglesia tiene que tener un corazón. No podemos hacer las cosas por obligación, tenemos que sentirlo. Cada uno ve como propuso. ¿Dónde? Escuchemos lo que Dios pone en nuestro corazón. Un corazón. Un corazón. La iglesia tiene que escuchar al corazón, no humano, al corazón divino, al corazón que tiene la iglesia. Cuando el corazón espiritual late al mismo ritmo, el cuerpo avanza con fuerza. Y Dios está buscando eso de la iglesia. Que la iglesia ame lo que Jesús ama. Que la iglesia honre lo que Jesús estableció. Que la iglesia trabaje por lo que Cristo compró con su sangre. Basta de miembros aislados que hacen lo que quieren, sino todos teniendo un corazón. Si pudiéramos comprender en lo más profundo de nuestro espíritu cuánto Jesús nos ama, si pudiéramos ver esa palabra que Jesús nos dio en Juan, que hemos escuchado en las calles, y adornada con la primera frase, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que se nos revele la palabra que dijo Juan: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de habernos llamado Hijo de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome:
con amor eterno te he amado. Es el amor de Dios tocando nuestros corazones, restaurándonos. No necesitamos gritarle al Señor que nos ayude, Él nos ayuda, porque somos su iglesia. El reino debe estar primero en nuestra vida. La gloria de Dios es más importante que nuestras opiniones. Y el propósito del Señor debe permanecer en nosotros. Debe ser prioridad el reino de Dios en nuestra vida. No podemos nosotros amar sin el corazón. Tenemos que amar con el corazón a nuestros hermanos. Cuando pasó el fariseo y vio a un hombre que estaba casi muerto, pasó de largo. Pasó el otro levita y también hizo lo mismo. Pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia y ayudó. Es eso, es entregarte por amor. Por amor. Los misioneros se entregan todo. Ellos se van, ellos renuncian a su propia vida, se van lejos a un país a predicar, a evangelizar. A ellos les cuesta. Ellos están desvalidos, muchas veces sin recursos. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué fueron capaces muchos misioneros de morir quemados, de ser enterrados vivos? ¿Por qué? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué ardía dentro de ellos? Es la pasión por Jesús, la pasión por la iglesia. Estamos tan cómodos que ya la iglesia está en una crisis, como la iglesia de Éfeso ha perdido su primer amor. Trabaja arduamente, pero ha perdido su primer amor. Y en el último tiempo, antes de que Jesús venga, van a haber dos acontecimientos que vamos a ver del reino de las tinieblas en la tierra. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Va a haber mucha gente cristiana con un corazón que apenas late, un corazón frío. Otra pregunta hizo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Pablo terminó, dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. No podemos perder la fe y no podemos dejar de amar y de amar lo que Dios ama. Yo quiero terminar este día y que reflexionemos en esta palabra. La iglesia del Señor, por la cual Él pagó un precio, está viva. Esta iglesia tiene un corazón centrado en Cristo. Es una iglesia que está conectada de alguna otra manera toda nuestra vida y nos da una nueva identidad. Pensamos diferente, actuamos diferente. Por eso esa iglesia está aquí en pie. Y a pesar de la prueba, a pesar de los problemas que has tenido que pasar, cada uno de nosotros tiene una historia. Pero aquí estamos en pie. Porque hay alguien que cuida de nosotros. Aunque pensemos que a veces Jesús se olvida, no. Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti. Una de las palabras que más me impacta y me encanta escucharla fuerte es: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis. Tenemos que anunciar que viene una nueva temporada para nosotros. Es dejarnos ser parte de esta iglesia.
Metámonos al cuerpo, conectémonos con el cuerpo. Dejemos que el Espíritu Santo ministre cada área de nuestra vida, cada uno de nosotros trabajando, cada uno de nosotros haciendo su labor. Él va a usar a cada persona. Cuando Jesús llamó a los 12, los usó. Y los 12 pensaron que era lo único. Llamó a 70 y le dijo, vayan. Y el Señor los usó. La iglesia del Señor va a entrar en un despertar del Espíritu. Y saben, miren, termino. Cuando los discípulos querían orar y estaban con Jesús, ¿qué pasaba con ellos? ¿Oraban o se quedaban dormidos? Los fariseos hacían oraciones cortas o largas. Largas. Pero eran oraciones vagas. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y oró y les reprendió a los discípulos y les dijo, ¿cómo no podéis no pudiste haber orado conmigo ni siquiera una hora? Les costaba orar. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ya nadie tenía que decirle, oye, ellos dijeron, no es justo que nosotros atendamos a las mesas. Necesitamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Ellos entraron en un tiempo de oración porque el Espíritu Santo empezó a obrar en sus vidas. Es como el libro de Job, que dice que aunque el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y aunque envejeciera en la tierra su raíz, se convirtiera en polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Usted puede estar quieta, puede estar quieto, pero cuando el Señor decida que ve ciertas conexiones, cierta unidad, algo sorprendente el Espíritu Santo va a hacer en su iglesia, en todo el mundo. Y la iglesia se va a levantar y va a rugir y vamos a hablar lo que nunca antes habíamos hablado y vamos a predicar como nunca antes habíamos predicado y vamos a interceder. Miren, si nos paramos en la brecha y intercedemos y dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros y en nosotros con gemido indivisible como lo hace el Señor, muchas cosas cambiarían en nuestro entorno. Pero tranquilo, hay un tiempo que Dios tiene preparado. Solo hagamos algo bien sencillo. Amemos lo que Jesús ama. Amemos. Muchos querían congregarse en tiempo de pandemia y no pudieron. Nadie sabe qué va a pasar de aquí a más. Pero una cosa sé, que la iglesia no obedece a una estructura, sino a una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y tenemos que estar unidos. Pónganse en pie, por favor. Ahora leo el texto. Y las multitudes de los que habían creído eran de un corazón. Era de un corazón. Cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué dice la palabra? Todo el cuerpo se debiera doler. Todo el cuerpo. Si pudiéramos sentir lo que está sufriendo nuestro hermano y oráramos realmente por lo que él está pasando, muchas cosas cambiarían. Lo contrario a amar es menospreciar. No menospreciemos la iglesia del Señor. Honrémosla. Honremos a la iglesia. Permítame hacer una oración ahí donde está. Espíritu Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ministrar nuestro corazón, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús.
Amamos tu iglesia, Señor. Amamos tu cuerpo. Amamos tu nombre, Jesús. Tu nombre que es sobre todo nombre. Te pido, Espíritu Santo, este día, que puedas sanar, que puedas restaurar los corazones que están heridos. Conéctalos contigo, Jesús. Que podamos sentir un mismo corazón. Que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Hoy traemos a ti todas nuestras cargas. Obedecemos a la voz que dijiste: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venimos a ti este día. Hoy te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Conéctanos con tu cuerpo, Jesús. Conéctanos, Señor. Queremos servir en tu obra, servir en tu reino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Pon sueños nuevos, Señor. Renueva los sueños. Renueva los proyectos, Señor Jesús. Si podemos adorar al Señor con esta alabanza que está entonando la pastora. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. A ti. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar